Buenos días, Wanda. Son las 6:54 de la mañana, escuchando esta información en la que el director del Instituto Costarricense de Drogas está asegurando que este proyecto tal cual quedó dictaminado. Él nos adelantó este criterio porque en realidad hoy van a hacer una conferencia de prensa o van a anunciar posiciones tanto la Fiscalía General de la República como el organismo de investigación judicial. Los miembros de la comisión dictaminaron la ley de extinción de dominio y el ICD hizo esta crítica que trascendió, en la cual ellos manifiestan que el proyecto tal cual está se debilita y sobre todo el proyecto pretende, vamos a recordar, quitar los bienes que provienen de actividades ilegales y se les llama extinción de dominio a este tema. Y bueno, para discutir y ampliar más y poner en perspectiva esta iniciativa, tenemos invitado esta mañana a Víctor Morales Mora, diputado del Partido de Acción Ciudadana, al presidente de la comisión que analizó este tema, a Gustavo Viales, diputado de Liberación Nacional, y a la diputada Zoila Rosa Bolio del Partido de Integración Nacional. Es interesante porque había una enorme expectativa sobre esta propuesta y, si mal no recuerdo, la puso en la anterior comisión Antonio Álvarez de Santi, ¿es así? Por cierto, tratamos también de tenerlo invitado esta mañana, y esta mañana venía el sindicato de fiscales, pero prefirió abstenerse de comentar algo hasta que no hubiera una posición como oficial de parte de la Fiscalía General de la República. Así que bueno, vamos a ver. Primero, el proyecto. Tal cual está, ¿qué lograría Gustavo Viales? Buenos días. Muy buenos días. Me parece que esto es una iniciativa que logra un avance importante en la Asamblea Legislativa. Recordemos que tenía más de 3 años de estar estancado. Por diferentes intereses en legislaturas anteriores no se podía avanzar. Yo creo, a diferencia de lo que piensa el ICD, que es un avance para que el proyecto salga, para que la fuerza pública y los cuerpos policiales puedan tener una herramienta más para luchar contra el crimen organizado, para luchar contra el narcotráfico. Recordemos que la lucha frontal contra el narcotráfico se hace atacando los bienes y atacando su capital, que es lo que los hace poderosos. Y esta herramienta más bien fortalece las medidas de aseguramiento. ¿Por qué la fortaleza, Gustavo? Porque les damos medidas de aseguramiento. Es decir, en cualquier parte del proceso la Fiscalía puede solicitar la inmovilización de un bien, la inmovilización de una cuenta bancaria para poder atender la riqueza inmediata que tienen los grupos organizados. Yo creo que es un avance importante y podríamos seguir estudiando eso. Grupos organizados, pero no personas. ¿Qué dice Zoila Rosa? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Yo considero que este proyecto, como quedó todo lo contrario a lo que se ha dicho, fortalece más bien lo que es el combate al narcotráfico, porque en uno de los proyectos originales que se habla, venía metido contrabando, venía metido evasión fiscal, venía metida corrupción, y entonces íbamos a tener un Frankenstein, de esos que son parches por todo lado, pero no está el foco. En este lo hicimos totalmente focalizado a crimen organizado, a trata de personas, a todo lo que es tráfico de armas, de explosivos. Entonces realmente estamos combatiendo el crimen organizado. Vea, doña Laura, el que no quiera ver la realidad del tsunami de drogas que está pasando por Costa Rica, en realidad yo creo que no está en el contexto. Hemos pasado 6 toneladas de cocaína hacia Europa en un cargamento de banano, y todo, aquí ya hay narco instalado, y la única forma de combatir el narcotráfico es quitándole los bienes a los narcotraficantes, y en el caso que se amerite, la ley de extradición. Y por fin tenemos una ley que ataca eso directamente. Por la vía civil es esto, ¿verdad? Claro, por la vía legal, como bajo un Estado de Derecho, debido proceso. No como sucede actualmente, que es cuando ya hay una acusación penal, ¿verdad? Ahí ya se puede hacer esa... Tiene que ser bajo un juez con todo el debido proceso, pero lo importante es que la ley antes era como dispersa, como que lo que se yo podía entendía, valer para muchas cosas. Vamos a ver, yo entendía tal cual estaba anteriormente, que era ante sospecha de un capital dudoso, ya se podía hacer la inmovilización de ese bien. No, eso es lo que nosotros, no eso es lo que nosotros incluimos. Y vamos a ver, se puede dar la medida de aseguramiento para inmovilizar el bien, para inmovilizar el recurso en una cuenta bancaria, para que no se pueda vender ni traspasar. Pero en sujetos que están, digamos,
ante sospecha. Bueno, por eso, ¿Se dentro del acuerdan? crimen Sí. organizado. Usted se acuerda, Palildejo tenía un tramo y de un momento a otro sale con una casa como de $1 millón, entonces ahí Correcto, pero entra está el dentro de un proceso. grupo, digamos, identificado del Claro, crimen de organizado. sospecha. Ok, ¿cuál es la duda? ¿Por qué se considera que se debilita Víctor Morales Mora? Buenos días. Sí, gracias. Muy buenos días, compañero. Un gusto compartir con doña Zoila y don Gustavo esta mañana. Don Víctor, levantemos el micrófono. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto estar acá. Yo quisiera tal vez establecer como punto de partida que nuestro sistema jurídico, las leyes, desde luego que protegen toda propiedad que personas físicas o jurídicas adquirimos legalmente, lícitamente, ¿verdad? Ese es el respeto a la propiedad privada contemplada en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Ahora, por vías ilegales, por vías ilícitas, personas físicas o jurídicas también se hacen de bienes, ¿verdad? Aumentan, incrementan su patrimonio. Entonces, lo que normalmente hemos tenido es que en el marco de un proceso penal, ¿verdad? Obviamente hay instrumentos jurídicos para poder disminuir o para poder eliminar de esa propiedad a quienes han cometido delitos, ¿verdad? En un marco penal. Aún así, en el marco de la ley de delincuencia organizada, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el crimen organizado, hay previsiones, como aquí se acaba de mencionar, para que cuando la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría identifican un incremento en el patrimonio que no está justificado, se puede hacer una denuncia y hay un procedimiento para establecerlo. Pero eso es en empleados públicos, Claro. la Contraloría. Sí, no, pero en general, digamos, hay ahí en acciones que tienen que ver con delincuencia organizada. Es decir, esos son los capítulos del 20, digamos, al 23 de la ley de delincuencia organizada. Ahora, aquí la extinción de dominio tiene la particularidad de que es un procedimiento que se da, digamos, al margen de un proceso penal. O sea, usted no necesita estar en un proceso penal acusado. Esto es una acción orientada a atacar el patrimonio, los bienes. Por la vía civil. Claro, a partir del reconocimiento de que esa es la manera, digamos, más directa de golpear a la delincuencia, de organizar el crimen organizado, que tiene que ver con afectarle su patrimonio, ¿verdad? Después usted puede perseguirlos por la vía penal para también meterlos a la cárcel, pero por este mecanismo usted lo que hace es afectar el patrimonio. Por eso se habla de extinción de dominio, es eliminar los derechos, ¿verdad? Reales o personales que se tienen sobre esa propiedad. Entonces, esta es una legislación, bueno, que se viene desarrollando en muchos lugares del mundo, en América Latina de una manera particular y especial. En Colombia, digamos, ha tenido un gran desarrollo, aquí muy cerca nuestro, en El Salvador, incluso está haciendo en estos momentos de uso muy importante en relación con una serie de juicios que se están planteando ahí. Y hay incluso asesorías y apoyos de organismos de Naciones Unidas en relación con esto. Entonces, lo que quiero con esto decir es, se trata de procesos judiciales dirigidos a quitarle la propiedad a los que la han obtenido ilegalmente, ilícitamente, independientemente de que esas personas se vayan a la cárcel, ¿verdad? Esa es una cosa. Lo segundo, que entonces hay dos maneras al menos de abordar esto, ¿verdad? Una es de lo que podríamos llamar una manera amplia, estableciendo como causas, ¿verdad?, todos los bienes que se adquieren a través de actos ilícitos. ¿Y cuáles son esos actos ilícitos? Pues los que prevé el ordenamiento jurídico, ya sea corrupción en el ejercicio de la función pública, trata de personas o narcotráfico, ¿verdad? Ese es un criterio amplio. Todos aquellos actos que son ilícitos y que generan ese bien, entonces quedarían enmarcados. La otra manera es que usted haga una lista de esos actos ilícitos, que es el mecanismo que aquí se ha seguido. Este proyecto de ley que fue presentado en mayo del 2015, este proyecto de extinción de dominio por el exdiputado Álvarez de Santi, y que fue luego aprobado en comisión en diciembre del 2015, digamos, establecía una lista. En ese momento tenía 8
causas, ¿verdad? Nuestra principal observación cuando hablamos de que sentimos que se ha debilitado y que la tarea es fortalecerlo. Yo creo que aquí tanto a don Gustavo como a doña Zoila, como a mí y a los diputados de esta Asamblea Legislativa nos interesa que esta legislación se apruebe y nos interesa en el proceso en el que estamos, en el momento en el que estamos, a partir del dictamen que hubo en la comisión, poder fortalecerlo. De nuestro punto de vista, la mejor manera de fortalecerlo sería si en el artículo 3, en vez de una enumeración de causas, se plantea el acto genérico de actos ilícitos. Es decir, que se va contra la propiedad que se ha adquirido por cualquier acto ilícito, ya sea corrupción, ¿verdad?, en el ejercicio de la función pública, o narcotráfico, ¿verdad?, o trata de personas, o contrabando. O sea, que sea un criterio amplio. Esa es tal vez la principal diferencia que tenemos, ¿verdad? Yo creo que ahí hay entre otras, porque creo que hay otros temas, pero esa es una diferencia que me parece a mí importante. Y en todo caso... ¿Y por qué tiene que incluir, una gama más amplia, contrabando y otro tipo de situaciones? ¿Y por qué, digamos, los legisladores, escuchando a Gustavo Viales y a Zoila Rosa Bolio, prácticamente dicen no había que abrir tanto ese abanico? ¿Por qué sí, por qué no? Nada más quiero poner en discusión un dato que ha dicho el Ministerio de Hacienda: el 16%, me parece, de lo que ingresa, del Producto Interno Bruto, se sospecha, proviene de actividades de lavado de dinero, ¿verdad? 16%. Por cierto, aquí está ya el superintendente de entidades financieras, que es otro de los temas, y probablemente me puede corregir mejor con ese dato, pero eso es lo que he escuchado. Es decir, es importantísimo, es altísimo la situación que se podría estar dando en el país, y si imagínense, de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, es importante en el aporte que estoy diciendo, en el impacto que tiene sobre la economía. Ante esa realidad, este proyecto tal cual está es suficiente para detener todas estas situaciones de lavado y demás que se presentan, que provienen de actividades ilegales, pero se producen por medios legales. Uno de los incisos, perdón, Gustavo, uno de los incisos habla específicamente de legitimación de capitales, todo esto de lavado de dinero. Doña Laura, aquí todos los que nos ven, lo importante es que esto va directo a narcotráfico, porque para los otros temas como corrupción, contrabando, tenemos ya la legislatura y los cuerpos normativos vigentes y totalmente, hasta una convención contra la corrupción tenemos la Procuraduría, todo lo tenemos, pero en narcotráfico específico, puntual, directo, no tenemos ese mecanismo. Entonces, si nosotros empezamos y mezclamos que corrupción, que esto es como cuando usted quiere abarcar mucho, no abarca nada, porque después se pierde, después meten una inconstitucionalidad, después entonces no, esto tiene que ser como un tomahawk directo al narcotráfico, que es lo que nos está matando. Entonces, yo quisiera agregar, Gustavo Viales. Sí, gracias, de que hay una perspectiva diferente sobre esa riqueza ilícita que se adquiere, porque los narcotraficantes utilizan su capital para operar. Eso es lo que los hace poderosos frente a la gente, versus la corrupción, de que más bien su capital mal habido es una ganancia, es un premio mal habido. O sea, la responsabilidad que tiene un servidor público y su cargo es lo que lo hace poderoso, no su capital, versus el narcotraficante. Entonces esta medida inmediata es para quitarlo y dejarlo indefenso. Usted no le quita el recurso mal habido al servidor público, porque siempre va a tener las prerrogativas que lo hacen fuerte para la gente. Ahí por eso el legislador en diferentes momentos ha establecido normativa de cohecho, de malversación de fondos, de tráfico de influencias, para quitarle esa normativa que lo hace poderoso. Yo estaría dispuesto incluso a trabajar en una normativa para quitarle el bien mal habido cuando se logre demostrar. Porque si no, lo que vamos a generar es una puerta peligrosa para generar aquí un caos en donde se dé persecución por sospecha a cualquier servidor público. Entonces perdamos la perspectiva de que tenemos que atacar el crimen público-privado, pero vamos a perder la perspectiva de atacar el crimen organizado por andar persiguiendo gente. Bueno, ya viene la réplica de Víctor Morales Mora. Nada más voy a retomar lo que dice el director del ICD, de acuerdo con la argumentación de él. Lo que él afirma es que se dejó por fuera, vamos a ver, había una visión generalizada del lavado de dinero y del crimen organizado, así como las conductas relacionadas con el contrabando, y que eso se dejó por fuera. No es cierto. Pero bueno, vamos a ver. Yo quisiera
agregar lo siguiente. Precisamente empecé mi intervención anterior haciendo referencia a todo el sistema, el régimen de protección legal y jurídica que tiene la propiedad privada en Costa Rica. La propiedad privada producto del trabajo, la propiedad privada obtenida mediante mecanismos legales. Aquí, hacia lo que se va esta legislación, es contra la propiedad privada obtenida ilegalmente, ilícitamente. Ese es el tema. Entonces, esta es una ley de más de 100 artículos. O sea, esto es casi un código de extinción de dominio, que es absolutamente garantista. Con esto quiero decir... Sí, porque he oído la crítica. Que establece una serie de mecanismos, ¿verdad? E incluso de equilibrio de la prueba. De equilibrio de la prueba frente a los mecanismos que están previstos y que este texto deroga, que son los artículos 20, 21, 22 y 23 de la ley de delincuencia organizada, ¿verdad? Que tiene que ver con los mecanismos precisamente para quitarle, digamos, al crimen organizado bienes cuando se presenta una denuncia, en que simplemente se presenta la denuncia y si toda la carga de la prueba está establecida contra la persona denunciada. Esta ley, este proyecto, reitero, es garantista en el sentido que también pone al Ministerio Público, pone a la Fiscalía en una actitud proactiva que tiene que demostrar, que tiene que probar. Que la carga de la prueba se invierte. Pero no es una persona que tiene un capital dudoso, sí, qué sé yo, vivimos en comunidades X y todos empezamos a saber que ciertas personas empiezan a adquirir un capital dudoso de la noche a la mañana. Yo como ciudadana puedo denunciar a esta persona y esta persona tiene que demostrar si ese capital es bien habido o mal habido. Eso sería. Solo para terminar, eso está claramente establecido en los artículos 20, 21, 22 y 23 de la ley de delincuencia organizada que está, digamos, que se están derogando. Entonces, esta ley deroga esos artículos de los dos proyectos, quiero decir, tanto en el texto sustitutivo que fue aprobado como en la misma iniciativa que hemos llamado del Poder Judicial, de la que el ICD y la Fiscalía y el OIJ han venido trabajando y que nosotros hemos venido apoyando, igual se deroga, con la diferencia de que en el texto sustitutivo, y esto es un tema para conversar, es un tema para reflexionar en los próximos días, en el texto sustitutivo pareciera que no queda suficientemente claro los mecanismos precisamente para atender lo que se está derogando. Entonces ahí podría haber un riesgo que usted deroga unos artículos de la ley de delincuencia organizada, pero luego no los atiende correctamente en el texto que queda aquí. Pero lo que quiero llegar es que hay un miedo, digamos, hay una especie de temor que uno recoge en el ambiente y que creo que un poquito también acaba de expresar el diputado Viales, de que con estas leyes queda el ciudadano como indefensión porque se invierte la prueba y entonces ahora el ciudadano tiene que demostrar. Realmente lo que la tesis que quiero plantear es que el texto sustitutivo, o sea, lo que se está aprobando, está inspirado en una doctrina garantista. O sea, aquí hay un equilibrio de la prueba. O sea, no existe exactamente esa inversión como estaba tan clara en la ley de delincuencia organizada, sino que aquí también la Fiscalía tiene un papel protagónico en relación con demostrar. O sea, no es simplemente que se plantea la sospecha y ya puso usted la denuncia y fueron corriendo y le quitaron los bienes, sino que hay un proceso, reitero, que no es penal, pero donde hay también un equilibrio de la prueba, ¿verdad? Entonces, eso es importante en términos de que realmente lo que se busca, lo que se persigue, y esa es la motivación que tenemos todos los diputados en esto aquí, ¿verdad? Es atacar la propiedad privada que se ha adquirido por personas físicas o jurídicas por medios ilícitos. La diferencia sustantiva, reitero, porque ese es un tema de las próximas semanas, porque esto va camino al plenario, y en el plenario podríamos tener la posibilidad de presentar mociones, de revisar, de corregir, devolviéndolo a la comisión. En fin, aquí don Gustavo es el experto en estas cosas y podría luego ayudarnos a buscar un mecanismo. Que la diferencia está en la actividad ilícita generada en ¿cuál actividad ilícita? Toda la que está
contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, o la actividad ilícita limitada y reducida a las causales que el proyecto recoge. Es ahí donde el tema tenemos que trabajarlo. Creo que había que trabajar un poquito más sobre las consecuencias de la derogatoria de esos artículos que he mencionado, de la ley sobre delincuencia organizada y cómo se recoge en el texto sustitutivo. Y hay otros aspectos que podríamos ver y analizar para efectos de ver si nos ponemos de acuerdo y por la vía de moción de 137, luego en el plenario, podemos mejorar. El verbo que nosotros estamos usando es el texto sustitutivo que se aprobó esta semana en la Comisión Especial. Es una buena iniciativa, nosotros debemos tener ley de extinción de dominio, pero debemos fortalecerla y mejorarla. Bueno, yo quisiera ampliar Gustavo en ese sentido. Muchas gracias. Porque Gustavo, vea lo que dice aquí. Aquí dice lo siguiente, el director del ICE está diciendo que al eliminarse los casos, es decir, el concepto que está teniendo la ley tal cual está, es prácticamente delitos provenientes de lavado de dinero, solo producto del tráfico de drogas, y que son mucho más los delitos que generan el lavado de dinero. Por ejemplo, destacó el caso de los delitos de corrupción y el enriquecimiento ilícito. Bueno, me parece que el director del ICE debe leerse el proyecto. Sí, yo creo que está desactualizado, perdón. Antes de hacer una apreciación de esas, me parece que lo invito respetuosamente a que lea el proyecto. El artículo 3. Porque en el proyecto indica cuáles son los delitos que se está atacando. Él es el director del Instituto Costarricense sobre Drogas y nosotros estamos siendo fuertes, latentes y directos contra el narcotráfico, que es lo que él debe defender. Y nosotros aquí lo estamos incluyendo, lo estamos fortaleciendo. Antes no se podía y ahora ante una sospecha en cualquier parte del proceso, y así lo dice el proyecto de ley. Póngame un ejemplo, Gustavo Viales, ¿qué significa ante una sospecha? Póngame un ejemplo de un caso en donde actuaría esta ley. Usted lo indicó perfectamente, a veces tenemos vecinos que tienen un capital dudoso, es bastante visible los carros que tienen, las propiedades que ha aumentado. Bueno, si hay una sospecha, hay un deber de denunciar en primera instancia, se denuncia, la fiscalía en un primera instancia lleva a un juzgado de garantías y ahí mismo puede en lo inmediato pedir las medidas de aseguramiento para que la persona se le inmovilice el bien, para que la persona se le inmovilice una cuenta bancaria y para que usted, ese capital mal habido, pueda detenerse antes que se llegue a extinguir para ver el proceso. Eso no estaba en el proyecto de ley, nosotros lo estamos incluyendo. Es la medida más fuerte desde que inicia el proceso de limitar el bien antes de extinguirlo. Y eso no estaba en el proyecto. El director del ICE más bien debería de agradecerle a esta Asamblea Legislativa que nosotros le estamos dando herramientas suficientes para atender el narcotráfico. Ahorita me gustaría oír qué es lo que entonces no se podría hacer con el proyecto que estaría limitando. Permítame, doña Soy la Rosa, Víctor Morales Mora. No, el punto es el siguiente. El punto es que el texto aprobado en la Comisión Especial optó por hacer una referencia explícita, ¿verdad?, a las causales en que procede el ámbito de aplicación de la extinción de dominio. Que es lavado de dinero y tráfico de drogas. ¿Qué es lo que está en el artículo 3, ¿verdad? El artículo 3. Entonces, la otra tesis, que es la que nosotros... Don Víctor. Sí, la otra tesis, que es la que nosotros hubiésemos preferido, es no meternos a decir explícitamente 1, 2, 3, delitos, sino haber referido delitos o actividades a toda propiedad adquirida por personas físicas o jurídicas por medio de actos ilícitos. Entonces ahí usted tiene un ámbito amplio que va desde la corrupción en la función pública. Sí, que una persona recibe un soborno, una coima. Desde la función, desde la corrupción en la función pública, que no está entonces citada en esos 4 casos, en el artículo 3 de lo que se aprobó, hasta el narcotráfico. Esa es la diferencia, digamos, que tenemos. Entonces, digamos, ese es un tema sustantivo. Ahí está el tema. ¿Y por qué es sustantivo? Es sustantivo porque entonces lo que está haciendo la ley es acotando, delimitando, restringiendo los casos específicos. Entonces, una persona puede recibir sobornos del crimen organizado, dice usted. Claro, y no está contemplado en el artículo 3 en las causas de... Tal vez cuando lo ejemplificamos lo entendemos mejor. Claro, por eso. Entonces ese es el tema para nosotros. Entonces, igual la ley de extinción de dominio, desde nuestro punto de vista, y ese es el punto de vista, digamos, que ha tenido ICD y la Fiscalía y el OIJ y que han venido asesorando y acompañando este proceso, con quienes yo no quisiera que esto se planteara en términos de un conflicto, sino más bien la actitud siempre ha sido, digamos, colaborativa y de apoyo, y me parece que esa es la actitud con la que tenemos que sacar. Costa Rica necesita legislación
de esta naturaleza y la vamos a sacar, creo yo, entre todos. Esa es la tarea. Entonces la diferencia está ahí. O el tema de corrupción, ¿verdad? Entonces los bienes que yo adquiero a través de actos de corrupción en la función pública, digámoslo así, no está contemplada dentro de las que podrían provenir del crimen organizado. Y nos parece a algunos que sí debería estar. Soy la Rosa Bolio. A mí me sorprende muchísimo la actitud del ICD, porque es, como decía don Gustavo, Instituto de Control de Drogas. Y nosotros estamos atacando directamente el narcotráfico. Y en el artículo 3, yo no sé si es que ha habido tantas versiones, doña Laura, como si 8, que me parece que el director está leyendo una que no es la que nosotros aprobamos. Porque el artículo 3 enumera todas, gracias don Víctor, véanla todas: actividad ilícita, estupefacientes, tráfico ilícito de armas y explosivos, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos, todas aquellas cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles, corporales o incorporables. O sea, vea la numeración, vienen 9 causas, y que él diga que solo es una, que le quitamos los dientes, no sé, con mucho gusto le podemos mandar esta versión para que tenga cuidado y vea las definiciones a lo que aplica. Que se haya dejado corrupción por fuera, que se haya dejado contrabando por fuera, es evasión fiscal. Para eso, vuelvo a insistir, existe la legislación vigente. Yo no sé, más bien el ICE debería estar muy contento, porque de aquí los bienes que vamos a quitar, muchos van a ser otorgados a ellos para que puedan financiarse en el combate de drogas. Creo que podríamos sentarnos y explicarle, porque creo que no está entendiendo los alcances de esta ley, que es, como digo yo, un blanco directo. No nos dispersemos, con el narcotráfico no se puede jugar y no podemos enredarnos metiendo otros temas. Bueno, don Víctor, la réplica, ya viene don Gustavo. Víctor Morales. Si optamos por la ruta de mencionar, ¿verdad? Pues claro, ahí la referencia es que incluso en el texto que se aprobó en diciembre del 2015, el texto que había presentado en mayo, sí contemplaba el tema de conductas de corrupción en la función pública. Contrabando. Y con respecto al tema de legitimación de capitales, que sí lo contempla esto, lo que dicen los expertos, los especialistas, como las personas vinculadas al ICD o a la Fiscalía, es que hay otro capítulo que tiene que ver no con la legitimación en sí misma, sino con conductas relacionadas con la legitimación. Y refieren que hay más de 20. A ver, todo aquello que no es el acto mismo de legitimación de capitales, sino de las acciones preparatorias, la organización de la sociedad que va a permitir luego realizar el acto mismo de legitimación que maneja bienes. Como por ejemplo, citemos un ejemplo. No, me refiero a eso. Por eso reitero, yo creo que aquí es muy importante el trabajo conjunto con los organismos especializados, porque entonces hablan el acto de legitimación en sí mismo, que está mencionado en el artículo 3 del texto sustitutivo, pero un acto preparatorio, un acto que conduce, como organizar la sociedad, que además tiene bienes, y esos bienes sirven para realizar el acto de legitimación. Entonces esos bienes además están puestos en dirección, sirven para un instrumento. Bueno, se sabe muchísimo que los bienes raíces son esos edificios que a veces no se justifican. Entonces a eso me refiero, en el sentido de que la tesis es que la mejor manera de atacar esto es siguiendo la orientación que mismo en el proyecto de ley modelo que Naciones Unidas ha preparado, digamos, sobre estos temas, es no inclinarse por una mención taxativa de este tema, esto o el otro, sino hacer una referencia a los actos ilícitos. ¿Por qué no incluir? Bueno, ahora sí, de acuerdo con lo que dice el ICD, contrabando, fraude, corrupción. ¿Por qué no incluirlo, Gustavo Viales? Bueno, para iniciar con esos dos delitos que dice el ICD que se excluyeron, fue el Ministerio de Hacienda quien pidió que se excluyera. Hay un criterio de la ministra de Hacienda en el proyecto de ley que pide que se quite contrabando y que pide que se quite ¿bajo qué argumento? Tributario, porque ya existe normativa que lo atiende. Así lo dice el criterio técnico. Hay una contradicción entre dos entidades de gobierno.
pide el ICD, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema tributario, pero la experta en tema tributario pide que lo quiten. Así consta en el proyecto de ley. Con el tema de contrabando, repito, podemos hacer una redacción que pueda atenderlo, pero en lo inmediato, el capital que atiende el narcotráfico es lo que lo hace poderoso. Quien hace poderoso a un corrupto es su posición de poder, de jerarquía. Y para eso ya el Estado ha desarrollado diversa normativa. Podríamos revisarlo. Lo que no quisiera con este proyecto de ley, y sinceramente lo digo, es tener a la Fiscalía y a todos los entes que la van a aplicar viendo si un oficial de tránsito cobra una dávida, cuando se nos está yendo el narcotráfico por las ventanas. Cuando debemos el 16% de la economía se supone que proviene de actividad ilícita, ¿verdad? Sí, el 16% de la riqueza de este país. Si ese 16% se elimina, imagínense el impacto que eso llevaría. Esos datos ahora los voy a terminar de corroborar, pero eso es lo que le escuché a Fernando Rodríguez, el viceministro de Hacienda. ¿Qué lograría entonces este proyecto tal cual está? La lucha contra el narcotráfico, frontal, directa. Digamos, pongamos un ejemplo. Es como, bueno, Ajá. Limitarle, por ejemplo, las cuentas bancarias a empresas malavías de personas que utilizan para lavar Inmediatamente dinero. antes, Eso es en previo inmediato, a que se les lleve el juicio. Por supuesto, eso es en lo inmediato. ¿Cuántas piñeras, por ejemplo, no funcionan para exportar con droga? y Eso se los puede bananos limitar. ahora también. Y eso lo hace el proyecto de ley. Es una Inmediatamente herramienta antes de que novedosa, entre un proceso de, claro, por de supuesto. investigación. Ya ustedes han generado comentarios, señores y señoras diputados, y se los voy a leer a continuación. Uno de ellos es el de Norman Gutiérrez Solórzano. Fortalecen leyes hacia el crimen organizado de drogas, pero omiten y debilitan cuando es hacia la corrupción, enriquecimiento ilícito, que involucra a un grupo de político empresarial, dándole una bofetada a la ciudadanía cansada de la impunidad y portillos que abren en la Asamblea Legislativa con este tipo de acciones. Ese es uno de los comentarios. Juan Bautista Espinosa dice: la ley de extinción de dominio debe abarcar el narcotráfico y crimen organizado y delincuencia organizada, tan masificado en Costa Rica. Bueno, eso dice Juan Bautista. Y Jorge Morales García dice: creo que el problema de fondo es si la ley en sí garantiza efectivamente los derechos y libertades individuales. Si así fuera, no habría por qué excluir ninguna actividad. Ese es el punto que habría que analizar a fondo. El hecho de que pretendan sacar a un sector puede ser una alerta de que la ley tenga vicios en cuanto a la tutela y garantías ciudadanas. Tal vez comentarios cerrando. Doña Bueno, Rosa, ¿sí? es que yo creo que es importante que no es una ley, digamos, contra lo que son delitos en general, es crimen organizado del narcotráfico. Estamos hablando del combate al narcotráfico. Es como que yo hablara de la vacuna del polio y que me digan entonces por qué se excluyeron los marcapasos del corazón. Tenemos que especializar nuestro cuerpo normativo en lo que es el combate al narco, porque no podemos seguir permitiendo, como un caso que todos conocemos en Limón, de que una persona que no tenía ni un 5, de un momento a otro sale con una propiedad de $3 millones que está congelada, no se le puede quitar, no se puede usar, que esa propiedad hoy día podría ser un EVAIS, podría ser una delegación policial. Seamos prácticos. Costa Rica es tránsito de drogas. Costa Rica es sede de los cárteles de Colombia, que cuando las FARC ya entra en el plan de paz, se vienen a Costa Rica y se instalan aquí. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a la guerra del narco, porque ahora por fin la tenemos y cada día va a crecer más. Entonces, no nos dispersemos tratando de meter cualquier tipo de crimen o cualquier tipo de delito. No es que estamos fomentando la corrupción, porque existe hasta la Convención contra la Corrupción, existe la ley, como bien decía don Gustavo, existen normativas para los impuestos. No nos desviemos del foco. Ya estamos con el tiempo, pero me está entrando un comentario. Los delitos tributarios son delitos precedentes en cuanto a la legitimación de capitales. Sacarlo del proyecto es un error. Sí, yo quisiera concluir mi intervención con esto, de Laura y compañeros. Ojalá en este tiempo que tenemos y mediante los recursos, los procedimientos legislativos de que disponemos, pudiéramos arreglar, entre otras cosas, el artículo 3, de manera que volvamos a todo acto ilícito. Ojalá, esa sería, digamos, nuestra aspiración. Pero de no ser así, sí me parece fundamental regresar al menos a la descripción de actos ilícitos que contemplaba el dictamen de diciembre del 2015, donde sí están incluidos las conductas de corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Porque no incluir eso
incluso despierta hasta alguna sospecha de que lo que queremos nosotros al final de cuentas es también como establecer alguna protección hacia nosotros mismos, que no es ese el espíritu, estoy seguro, que anima a quienes estamos en esto. Bien. Entonces me parece que eso es importante y el tema tributario, el tema de contrabando, es un tema que podemos conversarlo y aclararlo con las autoridades de Hacienda, pero me parece que todo acto ilícito que permite enriquecerse, que permite aumentar el patrimonio sin justificación legal, debe estar contemplado dentro de esta legislación. Gustavo Viales. Bueno, con total disposición de avanzar en este proyecto de ley. Yo soy un creyente de que el país necesita la ley de extinción de dominio para atender el crimen organizado que tanto nos está permeando como sociedad. Y revisarlo. Desde el punto de vista... Este comentario me lo hizo don Fernando Rodríguez, el viceministro de Hacienda. Los delitos tributarios son delitos precedentes en cuanto a legitimación de capitales. Sí, siendo él en un gobierno donde quitaron el decreto para poder meter a la cárcel a los grandes evasores. Existe una gran incongruencia entre lo que profesan y entre lo que ejecutan. Hay un criterio de la ministra de Hacienda donde dice que se quite. Yo estoy con total disposición de incluirlo. Y en eso podemos avanzar. Y podríamos sentarnos bajo la normativa que tiene el reglamento de la Asamblea Legislativa para hacer inclusiones, pero que el proyecto no se nos vaya a desviar. Por estar cuidando el maní se nos van a robar el elefante. Nosotros queremos que sea certero contra el lavado, contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Si podemos incluir otras conductas, pero que no sea esa la prioridad. Yo no quiero ver a la Fiscalía atendiendo a los oficiales de tránsito, la quiero ver atendiendo los grandes capitales emergentes. Muchísimas gracias, Gustavo Viales, diputado de Liberación. Soy la Rosa Bolio, diputada de Integración Nacional, y Víctor Morales Mora, del Partido de Acción Ciudadana. Vamos a una pausa y ya venimos con más temas.